Iglesia, Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Saludándole desde esta iglesia y cada jueves aquí a las 7:30 de la noche. Queremos también saludar a aquellos hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes sociales, que se encuentran en Facebook, YouTube y también nos siguen por medio de la radio de emisora La Poderosa 360.com, que se transmite desde la preciosa isla de Puerto Rico. Gracias a cada uno de ustedes por estar cada semana con nosotros en este jueves de estudio bíblico. También aquellos que están buscando por iglesia, estamos en el mismo centro de la Florida, al norte de Orlando, en una ciudad pequeña llamada Bellevue, Florida. Siempre las puertas abiertas para predicar y enseñar a Jesucristo Señor nuestro. Y exhortarle a que si no tienen iglesia, pues visitarnos. Estamos los domingos a las 10 de la mañana y los martes y jueves a las 7:30. Pues en esta hora, si me pueden acompañar, les pido de antemano a los que nos siguen por medio de las redes sociales que me disculpen, estoy un poco afectado de la gripe. Y si la voz sale un poquito defectuosa, mis amados, pues ténganme paciencia, amén. Pero vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7, porque en los próximos jueves vamos a hablar de las 7 iglesias en las cuales el Señor Jesús escribe. Apocalipsis 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 corderos, candelero de oros, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios añada bendición a sus palabras. Señor bueno y Señor amado, gracias por este privilegio. Como cada día, siempre es un privilegio hablar de tu palabra, pero siempre reconozco que el Maestro aquí es tu Espíritu Santo. Señor, te pido que use mi vida para glorificarte tú. Señor, prepara nuestros corazones, no solamente los presentes, sino los que nos siguen por medio de las redes sociales, para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como dije anteriormente, vamos a hablar de las iglesias de Apocalipsis. Son iglesias muy populares. Yo quisiera dar la introducción a los que estamos presentes, pero también a los que nos siguen en las redes sociales. Lo que vamos a hablar de estas iglesias es para beneficio y edificación de la iglesia actual. Yo le voy a hablar un poco de la historia de cada iglesia, de cómo pudo haber aplicado esta palabra en este tiempo. Pero lo más importante, hermano mío, es que de cada palabra de la Biblia, de cada capítulo, de cada versículo, cómo aplica a nuestra vida. Podemos debatir, y yo sé que en las redes hay muchos temas interesantes sobre estos temas, pero también hay varias opiniones. Yo reconozco que Apocalipsis es uno de los libros más complejos junto con Daniel, porque son profecías que no han pasado. Y yo creo que debemos ser suficientemente humildes para decir, no lo sabemos todo. Aún la palabra del Señor dice, lo revelado para el hombre, lo encubierto para Dios. Ahora, siempre y cuando sean opiniones generales, hermano, podemos estar en desacuerdo. Eso es como cuando hablamos de la tribulación y hablamos del rapto de la iglesia. Hay unos que creen que seremos arrebatados antes de la tribulación. Hay otros que creen que serán arrebatados en medio de los 7 años. Y hay otros que piensan que serán arrebatados al final. Hermano mío,
Podemos estar en desacuerdo. En esta propia iglesia podemos estar en desacuerdo en esa área. Lo que no podemos estar en desacuerdo es en la venida del Señor. Porque Él dijo, yo vuelvo. Y eso es una doctrina básica que no podemos comprometer. Si Cristo dijo que volvía, Él volverá. Porque Él no es hombre para que mienta. Y lo que el Señor dijo en su palabra, hermano mío, Él dijo, en los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe de cumplirse al pie de la letra. Y si Él dijo, yo vuelvo por ustedes, yo lo creo. Amén. Entonces, hablemos un poco de Éfeso. Ustedes recordarán que Pablo escribe una epístola a los Éfesos. Se cree que fue escrita desde Roma, desde su encarcelamiento. Éfeso era una ciudad muy importante en términos de economía. Ustedes recordarán que en los libros de los Hechos hubo un alboroto, un problema cuando Pablo estaba ya predicando. ¿Qué pasa? Que algunos que se le daban ganancia por las esculturas que se hacían a la diosa Diana, hubo un problema porque Pablo trajo un evangelio que iba en contra de los ídolos. Y en eso estaba la diosa Diana. ¿Qué pasa? Que aquellos que se hacían ricos de estas esculturas, al ver que el evangelio estaba creciendo, comenzaron y dijeron, no, a estos hombres hay que eliminarlos. Y a los compañeros de Pablo de predicación comenzaron a atacarlo. ¿Qué pasa? Que se dice que Pablo duró algunos 3 años en Éfeso. Incluso se puede creer o se cree, algunos opinan, que el que quedó a cargo de la iglesia de Éfeso pudo haber sido Timoteo. Pero hermano mío, la Biblia no lo afirma. Son solamente opiniones bíblicas. Tal vez fue Timoteo, tal vez fue otro obispo o otro apóstol. Otro pastor. Cualquiera que sea, era una iglesia importante. No porque sea mejor que las demás. Hermano mío, porque delante del Señor todas las iglesias son importantes, porque todas han sido lavadas por la sangre de Cristo. Si la doctrina es de Jesucristo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor es hijo de Dios. No importa en cuál iglesia usted esté. Amén. Porque somos uno en Cristo Jesús. Bien, esta ciudad de Éfeso era bien importante, ya dijimos, por el mercadeo y la economía en estos tiempos. ¿Qué pasa? Que Pablo sale de esta ciudad. Hermano mío, ustedes saben, o no sé si lo saben, pero Pablo muere primero, o se cree que murió, durante el gobierno de Nerón. Pero el último apóstol en morir fue Juan, que se llama el apóstol amado. Juan escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y finalmente Apocalipsis o Revelación. Ya en su vejez recibe una revelación del Señor en aquella isla de Pasmo donde lo habían dejado para ser muerto. Hermano mío, ustedes recordarán que cuando Cristo resucita, le dice a Pedro, sígueme, y el Pedro dice, Señor, y este joven, y este muchacho, y este que nos sigue, ¿qué? Jesús le dice, no te preocupes por él. Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Como quien dice una bofetada sin mano. No te preocupes por el otro, el Señor le está diciendo. Lo que yo haga con Juan, eso no tiene que preocuparte. Y lo que yo haga contigo, a Juan no tiene que preocuparle. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora, el mismo Juan dice que eso no quería decir que Juan iba a ser eterno. Lo que Cristo le está diciendo es, si yo deseo que Juan quede vivo, ¿a ti qué? ¿Amén? Entonces, cuando comienza los versículos de Éfeso, yo quiero enseñarles rápidamente yo sé que en las redes no lo van a poder ver, la letra pequeña, ni voy a ir a decirles toda esta información, pero ¿por qué le voy a mostrar esto? Algunos comentaristas bíblicos creen que las 7 iglesias de Apocalipsis, aunque se escriben las epístolas o estas cartas para este tiempo, se cree que son tiempos de la iglesia de Cristo a través de la historia. Y a medida que vamos aplicando o vamos aprendiendo estas palabras, ustedes se van a dar cuenta como que es un proceso. El Señor le habla a los Éfesos, después Mirna, y ustedes van a ver como algo diferente en cada iglesia. Dios exhorta en cada iglesia
Cristo corrige en cada iglesia, pero también da una promesa en cada iglesia. Entonces, según algunos comentaristas bíblicos, Éfeso se le llama la iglesia apostólica. Ustedes verán que cuando tratemos Esmirna, dice que es la iglesia perseguida. Esta noche, en esta hora, vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Amén. Porque fue en el tiempo donde los apóstoles predicaron a Cristo. Recuerden que en el tiempo que Juan escribe esta carta no hay Biblia. Hay epístola de Pablo, de Pedro, de Juan y otros varones que Dios usa, guiado por el Espíritu Santo. Recuerden que esta carta, cuando Pablo envía una carta, dice, esta carta que se lea en los Colosenses, y la de los Colosenses que se lea también en las otras, porque no era una carta solamente para una iglesia. Lo que sirve para una iglesia de las epístolas se puede aplicar para las demás iglesias. Muchos dirán, debiéramos de aplicar Corintio a nosotros porque Corintio se llama que Pablo está tratando un problema personal. Hay una división en Corintio. Bueno, yo te pregunto hoy en día, ¿hay división hoy en día en la iglesia de Cristo? ¿Seguro? Entonces, si vamos a eso, no lea Corintio, no lea Éfeso, no lea de Tito porque usted no es Tito, no lea Timoteo porque usted no es Timoteo, ni lea la de Juan porque tampoco va usted. No leamos ninguna en la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando la misma palabra dice que toda palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para enseñar, útil para todo? Hermano mío, aunque lo haya escrito Pedro, Pablo, Juan, quien sea, el autor nunca deja de ser el Espíritu Santo. Fueron hombres que Dios usó, pero el autor, desde Génesis, desde Moisés hasta el apóstol Juan, el autor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios. Hermano, nunca olvidemos eso. Nunca tratemos la Biblia como algunos inconversos y ateos quieren acusarnos. Yo no creo en ese libro porque fue escrito por hombres. Pues claro, si hubiese sido escrito por Dios es fácil para que todo el mundo crea. Pero quien guió a estos hombres ha sido el mismo Dios. Amén. Entremos al Éfeso, gloria al Señor. Y vamos, yo voy a dividir estos versículos en partes y ustedes van a entender por qué. La primera parte del versículo 1. Y yo le he puesto destinatario y autor. Hermano, qué lindo cuando usted escribe una carta, lo primero que usted le pone, ¿qué es? ¿A quién va? Dirigida. Amén. Normalmente le ponemos la fecha o se la ponemos debajo, pero siempre es a quién va dirigida. O cuando usted escribe un email, ¿a quién va dirigido, verdad? Al final de la carta, ¿qué va de último? ¿Quién la envía? Atentamente, fulano, fulana. Amén, mis hermanos. Y esta iglesia tiene lo mismo. En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero, ¿a quién va dirigida la carta, según este versículo? Al ángel de la iglesia. Hay dos interpretaciones. La que no están muy de acuerdo los comentaristas es que pudo haber sido un ángel que protege esta ciudad. No tiene mucho sentido porque ¿para qué se le escribe a un ángel cuando Dios mismo puede hablar con ellos? Tiene más sentido pensar que el Señor le está diciendo a Juan el apóstol, escribe literalmente una carta al encargado de la iglesia de Éfeso, al pastor o al obispo o al anciano. Porque recordemos que en el Nuevo Testamento, tanto pastor como obispo y anciano se usan comúnmente porque las tres palabras eran sinónimas una de otra. Amén, mis hermanos. Entonces lo que el Señor le está diciendo, escribe al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está supuesto a estar encargado de la iglesia, dirigir la iglesia, enseñar la iglesia. Y por medio del pastor yo quiero que esta carta se lea para que toda la iglesia esté de atento. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, si usted lee el capítulo 1, al final, se va a dar cuenta del 17 en adelante que el autor de esta carta es el mismo Señor, el Cordero de Dios,
Quien está hablando con Juan no es un ángel. Quien está dando la encomienda a Juan es el mismo Jesús. Quiero que estemos bien en claro en esto. Bien, eso es lo primero. Ahora bien, el versículo 2 dice, del 2 al 3, hay un reconocimiento de parte del Señor. Mire cómo el Señor sabe quién es esta iglesia, pero también como que lo eleva. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar lo malo, y has probado a lo que se dicen ser apóstoles. Y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Vamos por parte. Yo conozco. ¿Saben cuántas veces en los evangelios decía cuando Cristo escuchaba a los fariseos y saduceos? Hubieron varias ocasiones que dice que no había que decirle nada al Señor porque Él conocía sus corazones. Él conocía sus pensamientos. ¿Se recuerdan cuando aquella mujer vino a la casa de aquel fariseo, Simón, y se arrodilló y comenzó a llorar? Y en los pensamientos está diciendo este fariseo, si este fuera profeta, supiera la mujer que tiene en sus pies. Este no es profeta nada. Y como Cristo no sabía nada, ¿verdad? Le hace un cuentito. ¿Se acuerdan el cuentito, verdad? Un hombre debía 500 denarios, unos 50. ¿Quién amó más? Hermano mío, el mismo profeta dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, Jehová de los ejércitos conoce el corazón del hombre. El Señor le está diciendo, yo sé quiénes son ustedes, yo sé su dirección, yo sé dónde se congregan, yo sé los días que se congregan, yo sé los cánticos que cantan y las predicaciones que tienen. Yo lo sé todo de ustedes, porque ni un solo cabello cae sin que Dios se dé cuenta. Tal vez ustedes no me conozcan a mí, pero yo los conozco bien a ustedes. Aunque es un elogio, es una advertencia. Iglesia, Cristo te conoce. Dile lo que tú quieras al pastor y búrlate y miéntele. Pero Dios te conoce. Apaga la luz de tu casa, que no te pueda ver ni tu esposa, pero Dios te está viendo. Hermano mío, yo conozco. Y si hay alguien que no conoce, hermano mío, es Dios. El profeta David dijo, ¿a dónde me esconderé de tu presencia, papá? Si voy al cielo, ahí está papá. Si voy al fondo del mar, ahí está papá. En todas las cosas, llena toda la tierra. No podemos escapar de Dios. Reconocimiento. Yo sé tus obras, estás obrando bien, estás haciendo buen trabajo. Tu arduo trabajo. Ustedes se recuerdan el apóstol Pablo cuando dice, cuando se está despidiendo en el libro de los Hechos, porque estas manos me han servido para proveerme de todas mis necesidades, porque con lágrimas, con azote, con todo lo que he podido, le he servido al Señor hasta este día. Pablo, si ahí hubo un apóstol que trabajó, se llama el apóstol Pablo. Incluso él dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles. En frío, en calor, en hambre, en desnudez, en persecución. Lo apedrearon, lo golpearon, le escupieron. Pero ¿qué dice Pablo luego? Cuando se subió dijo, espérense, no yo, sino la gracia de Cristo en mí. Porque aunque Pablo fue grande, siempre reconoció que el grande en él era Dios. Y lo que hacía era la gracia de Dios en él. Por eso Pablo fue grande, hermano mío. Bien, paciencia y que no puede soportar lo malo. Si hay algo que una iglesia debe de tener, es, yo diría, déjenme hablar coloquialmente, si una iglesia debiera tener es ser alérgica al pecado. Ustedes saben que hay una persona que dicen, hermano, yo soy alérgico a la grama, yo soy alérgico al polen, yo soy alérgico cuando viene el tiempo de calor y ese se entra en la nariz y usted comienza a ver a la persona estornudando y unos lagrimones, ¿verdad que sí? La iglesia debe de ser alérgica al pecado. Porque el Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Y la iglesia debe de cuidarse. Decir, no. Aquí hay que vivir en santidad, porque sin santidad no podemos ver al Señor. Y el Señor está diciendo, yo veo que tú no puedes soportar los malos. Hermano, esta iglesia estaba bien.
y has probado lo que se dicen apóstoles. Me voy a meter un poquito aquí porque es la palabra. Si no, no me metiera. Pero como la palabra me lo indica. ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso? Están viniendo donde ustedes, falsos apóstoles, pero ustedes lo han probado a cada uno. Y luego dice, y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Pastor, no se meta ahí. Sí, me voy a meter. Iglesia de hoy en día, prueba lo que dice este libro de Apocalipsis. Has probado a los que se dicen, hermano mío, Jesús no está diciendo, tú has probado a mis apóstoles. ¿Sabe lo que está diciendo el rey? Ustedes probaron a los que se llaman, porque yo no los llamé. Los que yo llamé son 12. Murió uno y se reemplazó por Matías. Pero de ahí yo no voy a volver a llamar a más. Más que Pablo, que tuvo que defender a su ministerio, porque aún los hermanos no creían que era apóstol, porque para ser apóstol había que caminar con Cristo, ver a Cristo, la muerte y la resurrección, y hacer los milagros que Cristo le dejó solamente a los apóstoles. Y Pablo tuvo que defender su ministerio delante de los hermanos, para que los hermanos dijeran, si este hombre vio a Cristo. Conozco a un hombre que fue llevado al cielo, al tercer cielo. Ese es Pablo. Y esta iglesia, cuando llegaba uno diciendo, me envió el Señor porque yo soy apóstol, déjame probarte a ver. ¿Tú viste a Cristo? No. ¿Tú caminaste con Cristo? No. ¿Tú lo viste cuando subió al cielo? No. Pues entonces tú no eres apóstol. ¿Así es esta iglesia? Pero hoy en día llegan los títulos de apóstol y como se llama apóstol, hay que dar el asiento de adelante. Y un trato especial porque es apóstol. Y hay que, hermano, ni voy a seguir. Porque de ese no es el mensaje. Yo sé que el mensaje no es de ese. Pero de vez en cuando hay que apretar un poco y decirle a la iglesia, iglesia, ¿qué te está pasando? Si aquí el grande es Jesús. Aquí el grande no es el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni el evangelista, ni nadie. Nombre para acá y nombre para allá. Y hoy en día lo más que le gusta al hombre son los títulos. Si el título más precioso que le ha dado Cristo al ser humano es el que Pablo mismo se llamó. Le dijo a Gálatas, yo soy apóstol, pero ¿sabe qué? Que antes que apóstol yo soy siervo de Cristo. Ustedes saben qué lindo que podamos decir yo soy siervo de Cristo. Llámeme siervo. Es un elogio, porque quiere decir que ya no vivo yo tengo un dueño. No, pero no me llame siervo. Eso es en el Antiguo Testamento, eso significa esclavitud. Llámame pastor. Llámame apóstol. Tantos títulos llevando la gloria a nosotros que solamente le pertenece a Dios. Hermano mío, mientras más grande el hombre, más se humilla delante de Dios. Si hubo un hombre grande, fue Juan el Bautista. De los mismos labios del Señor dijo, como él no ha nacido ni va a nacer. Y el mismo Juan Bautista dijo, yo no soy digno de postrarme y quitarle la sandalia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mírenme a mí. Y en esta iglesia, mi casa de oración Bellevue, en Bellevue, Florida, si llega uno diciendo yo soy apóstol, según Apocalipsis 2, yo te voy a probar. Y yo te voy a preguntar si tú tienes los requisitos para ser apóstol. Y si tus respuestas son no, usted no es apóstol. Usted es un siervo, si quiere ser siervo de Cristo. Pero aquí los títulos no funcionan. Aquí toda la gloria es de nuestro Señor. Sé que es algo difícil, sé que hay muchos que no le va a gustar. Está bien. Lee tú también la palabra y no deje que nadie te engañe. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El 3, para que no se pongan tristes. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. ¿Sabe por qué el Señor dice ha sufrido? Porque en el primer siglo, hasta el 300, cuando vino el rey Constantino, recuerden que los cristianos, luego del 65-67, cuando comenzó a reinar Nerón, hubo la persecución más grande en la historia del cristianismo. Se quería exterminar a los cristianos. Millones de cristianos fueron muertos en estos 250, 200 años. Hemos olvidado lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8.
Y se cumplió bastante. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Somos como oveja al matadero. Hermano mío, ese fue Pablo. Y se está cumpliendo porque a estas 7 iglesias están en tiempo de persecución. Y aunque lo están persiguiendo, es una iglesia que se mantiene firme. Es una iglesia que se mantiene limpia, santa, limpia para su Señor. Como una virgen que está esperando a su esposo. Y el Señor le está diciendo, yo veo que tú estás sufriendo, que tú has sido fiel. Y el Señor está diciendo, mira, yo conozco todo esto. Finalmente, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermano, muchos elogios, ¿verdad que sí? Finalmente, no has desmayado. Porque en medio de las pruebas, esta iglesia sigue creyendo que Cristo viene pronto. Y es una iglesia, hermano mío, que se mantiene pura, pero también no desmaya en medio de las pruebas. Porque habían pruebas difíciles en estos tiempos. Bien, vamos al versículo 4. Hay un reclamo. Y como que es difícil, ¿verdad que sí? Diríamos, Señor. Pero vemos que los primeros versículos tú elogias a esta iglesia. Es una iglesia que tiene buenas obras, que está pura, que está probando a todo lo que se llaman ser y no son. Señor, ya tú dijiste todas cosas buenas, pero ¿por qué hay un reclamo, Dios mío? ¿Por qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que yo traté de lo que este versículo dice? Y el Señor me hizo ver de una manera que yo creo que es la manera más sencilla, hermano mío, de interpretar. Cuando el maestro le dice a esta iglesia, pero has dejado tu primer amor. Y yo quiero que las parejas aquí me pongan atención. Después de 5, 10, 15 y 20 años, hay matrimonios que lamentablemente están juntos por compromiso. Costumbre. Y no es que no lo quiere la persona, pero se ha vuelto una costumbre. Yo cumplo, el hombre dice yo cumplo con mi trabajo, yo cumplo con mis quehaceres. La esposa dice yo cumplo como esposa. Y ese cumplimiento se ha vuelto un hábito. Pero hay veces que las mujeres o la esposa le reclaman a un hombre, los cuales tienen razón. Tú no me amas. Yo dije, yo no salgo, no he salido de vacaciones un solo día, no tengo vida, nada, todo es mi trabajo y mi casa, mi trabajo y mi casa. Y tú me dices que no te amo. Sí, porque tú no me lo demuestras. Porque los hombres creemos muchas veces que solamente con cumplir con el trabajo todo está bien. No olvidamos que el Señor nos dice, tienes que cuidar a tu esposa como un vaso frágil. Y a veces nosotros, lamentablemente, nos olvidamos qué tan delicada puede ser una mujer. ¿Verdad que sí? El Señor me dijo a mí personalmente, tu esposa no te ha pedido nada malo. Ella te ha pedido que le demuestre el amor que tú le tienes. Porque no es que no la amaba, es que no lo demostraba. Y este reclamo que el Señor le está diciendo a esta iglesia es, ustedes cumplen con todas las expectativas, pero se le olvidó algo. Señor, ¿qué se le olvidó? ¿Te recuerdas cuando te convertiste? Que todo era Cristo, Cristo, Cristo. Yo quiero Biblia, yo quiero oración. ¿A qué hora comienza el culto? ¿A qué hora tenemos ayuno? ¿A qué hora yo puedo hablarle a alguien de Cristo? Y esa emoción, ¿verdad? Que si ustedes se acuerdan, yo sé que... Hermanos, eso se llama el primer amor. Y el Señor le está reclamando, aunque estás acostumbrado a hacer lo correcto, te ha olvidado la relación personal con tu Dios. Te ha olvidado hablar con Él. Te ha olvidado de esas noches donde tú derramas tus lágrimas diciéndole al Señor cuánto extraña su presencia. Y qué bueno, porque el Señor lo primero que hace es que reconoce la buena labor. Pero sabe, hermano mío, que nunca olvidemos que el cristianismo no es religión. Sino religión hay mucha en el mundo. Cristo murió para que nosotros tengamos comunión con el Padre por medio de Él. Que
no tengamos que ir a nadie, solamente decirle al Padre, Señor. Y Cristo le está diciendo, te extraño. Iglesia, extraño esa intimidad contigo. Extraño que me busque. Extraño que lea mi palabra. Hermano mío, el Señor le está diciendo, te extraño. Luego dice el 5, o un consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz la primera obra. Señor, pero tú acabas de decir en los versículos anteriores que estaban haciendo buena obra. No, no. Acuérdate de las primeras. Que no es por obra, Señor, pero es que la intimidad con tu Dios, la relación con tu Cristo. Todo eso es bueno, nada de eso es malo. Pero el Señor está diciendo, yo te quiero a ti, no a tus obras. Yo quiero tu corazón, no a tus obras. Yo quiero que tú me llames, que clames a mí, no tus obras. Porque muchas veces pensamos, cumplimos con la iglesia, todo está bien. Y Pablo nos hace una advertencia. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por fe, por medio de la gracia del Señor. Que nunca, hermano mío, perdamos un corazón contrito y humillado. Un corazón agradecido con nuestro Señor Jesús. Que nunca se nos olvide que estamos donde somos pequeños. No podemos seguir adelante si el Señor no está con nosotros. Nunca, iglesia, olvide que dependemos del Señor. No importa cuánto haya crecido la iglesia. Qué bueno que tengamos muchos miembros. Qué bueno que la iglesia tenga un buen fondo para resolver los problemas. Hermano mío, todo eso es bueno. A veces los músicos tocan lindo, la hermana alaba precioso, pero no olvidemos para qué nos reunimos. No olvidemos nuestra meta. Nuestra meta no es que nosotros hagamos cosas grandes. Nuestra meta es Cristo. Pues si no, arrepentido. El mismo Apocalipsis dice que el Señor, como el Padre a su Hijo castiga, así Dios al que ama, corrige. Esto es una corrección que el Señor le está diciendo a la iglesia y le está haciendo una advertencia. Si Dios no nos amara, dijera, mire esa iglesia, ¿crees que está bien? Pero toditos se van al infierno. Ah, no. El Señor le está diciendo, iglesia, estoy escribiendo para exhortarte. Te estoy escribiendo para decirte, hermano, el que no busca de Dios porque no quiere. No dice lo que está mal en nuestras vidas. No dice cómo arreglarlo. Y también no dice, yo soy tu ayudador. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quiere el mundo? Si Dios, como dije anteriormente, antes de ir al próximo versículo, yo quisiera que nos preguntáramos estas preguntas. Cuando dice las primeras obras, ¿qué son las primeras obras? ¿Recuerda cómo solía pasar tiempo con su palabra? ¿Recuerda cómo solías orar? ¿Recuerda el gozo que tenías junto con los hermanos? Finalmente, ¿recuerda lo hermano que estaba a de Jesús? No sé cuánto le pasaron que a veces cansaban a las personas, ¿verdad? Hubo un hermano que tuvo un testimonio que llegó al trabajo y todos los días era hablándole de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y los hermanos y los compañeros del trabajo le dijeron, cállate porque ya tú me tienes cansado con eso de Jesús. Tú no tienes otra cosa que decir. Señor, hermano mío. Imagínese que alguien se saque la lotería
¿Cuánto tiempo usted cree que esa persona va a estar hablando de la lotería? Mucho tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más Cristo, que vale más que todo el dinero del mundo? Bien, el tiempo avanza. Reconocimiento, el versículo 6. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Este versículo es un poco difícil. Las opiniones dicen que fue de persona que aún uno de los 7 diáconos pudo haber salido de ahí. Otros dicen que tiene que ver con la doctrina de Balaam. Cualquier sea el caso, lo que practicaban los nicolaitas estaba mal de acuerdo al Evangelio. Ustedes recuerdan que Pablo dice a Gálatas, si alguien viene, aún un ángel con otro evangelio, deséchelo, porque es anatema. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes han hecho bien esto. Llamándose apóstoles o llamándose cristianos, pero ustedes reconocieron rápidamente que son falsos maestros y lo despreciaron. Yo eso también se lo aplaudo. Finalmente, el versículo 7 le dice que hay una promesa y una recompensa. El que tiene oído, aquí tenemos. El problema, mis amados, no es tener oído. El problema no es escuchar. El problema es poner atención. Usted puede escuchar un mensaje completo y no haberle puesto atención al mensaje. Ustedes saben cuántas veces le hemos hablado a nuestros hijos. Te lo he dicho 100 veces, es verdad. Y él lo escuchó 100 veces, pero no puso atención, no le interesaba. No quería ser corregido. No, mami me dijo, pero como no quería poner atención, no me interesó. ¿Se acuerdan cuando Cristo habla en Mateo y dice, después del capítulo 24 al final dice, el que tiene oído para oír, oiga, el que persevere. El Señor le está diciendo, le he dicho una verdad grande a ustedes, pero tienen que poner atención. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Y hay iglesia hoy en día, como el pueblo de Israel, que no quiere palabra de Dios. Fíjate, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerde que cuando el Señor creó al huerto de Edén, había un árbol del bien y del mal, pero había un árbol de la vida eterna. Incluso a vivir eternamente con el Señor. El Señor le dice, si ustedes escuchan mi reclamo, si ustedes escuchan mi exhortación, si ustedes escuchan a mi voz, yo le tengo una recompensa. Vivirán conmigo eternamente. Pero iglesia, tienes que escuchar. Iglesia, tienes que obedecer. Éfeso. Que cuando vinieron falsos maestros, apóstoles, predicadores, como usted quiera llamarle, ¿sabe lo primero que tenemos que hacer? Pasarlo por la palabra. Lo que predicó ese pastor, ese ministro o ese predicador, ¿es bíblico o es palabra de hombre? Y si no puedo decir como dijo Jesús, escrito está, no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, no puedo aplicarla a mi vida. Porque somos hijos de la luz. Y si la luz no me está reflejando, lo que me está reflejando o alumbrando no es luz, es tiniebla. Cuidado, hermano mío, que no caigamos en la advertencia que nos hace al libro de la iglesia de los Éfesos. Lo que el Señor aplicó en este tiempo en Éfeso, está aplicando hoy en día. El problema es que hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Dios nos ayude a que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y el Señor nos diga, iglesia, no tengo reclamo. Hermano, qué lindo. ¿Sabe cuál? El Señor ya nos hizo esa promesa. ¿Saben cuál es? Ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Soportaste la persecución.
Soportaste los problemas. Soportaste esta vida difícil. Pero hay otra advertencia. Apartaos de mí, no os conozco. ¿Y sabe cómo comenzó esta carta? Yo te conozco. Y qué lindo que Cristo nos diga a nosotros, yo conozco esa iglesia. Yo conozco a esos miembros. Pero van a haber iglesias, lamento decirlo, y lamento decirlo en las redes, que el Señor va a decir, adoraron y alabaron a un Dios que no era yo. Porque estaba de todo menos Cristo en esa reunión. Y una reunión donde Cristo no es el ser. Diga Dios. Aclaración de estos versículos, sea de edificación para nuestras vidas. Y aquellos que nos ven en las redes sociales, Dios bendiga su vida. Gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, estaremos el jueves próximamente hablando de la próxima iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y este honor de hablar de tu palabra, la cual, como siempre decimos, no retorna vacía. Cada vez que tu espíritu habla es con un propósito. Señor, gracias porque tú siempre te glorificas. Por eso la gloria es tuya, solamente tuya. Gracias por mis hermanos. Gracias por la visita. Tu palabra nos advierte de lo que ha de venir en esta tierra. Pero también ayúdanos a prepararnos, Señor, para que aquel día no tengamos de qué avergonzarnos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice...